Muy pero muy buenas tardes, otra vez en este segundo programa de la tercera temporada de Psicoperativos TV, acá en San Isidro intentando darle una vueltita de tuerca más a lo que tiene que ver con nuestra profesión, la psicología y los diferentes campos que atañen a nuestra querida profesión. Bueno, ha sido una semana intensa en todo lo que tiene que ver con lo político, lo social, que desde ya repercuten sobre nuestro psiquismo. Para puntualizar, nos gustaría solidarizarnos con los estudiantes detenidos en Jujuy, también hacer referencia a esas personas que por ahí le están pasando mal, nuestro fuerte apoyo y, bueno, siempre tenderles una mano desde nuestro lugar, el lugar que nos toca desde la profesión, la psicología. Lo que hemos preparado para el día de hoy está relacionado con, bueno, repasar las diferentes actividades que se han llevado a cabo en el mundo cultural y en el mundo referenciado a la psicología y el psicoanálisis por un lado, y por otro lado vamos a volver sobre algún otro tema que hemos tocado, tanto en años anteriores como también en el programa pasado, referente a la política gremial y a la política de la salud pública. Por otro lado también tenemos un trabajo interesante realizado, recopilamos un trabajo interesante de asociaciones que trabajan fuertemente por la salud mental, con todo lo que tiene que ver con la ley sancionada del año 2010, la ley 26657, que es la de salud mental que rige para todo el país desde ya, y hubo una adhesión provincial en el año 2015. Eso por un lado. Por otro lado, después vamos a repasar diferentes palabras de diferentes autores que, entendidos en la materia, respecto al momento, a la coyuntura política que se está viviendo. Política no solo nacional, sino también internacional, porque entender cómo piensa, cómo razona las maquinarias de poder también tiene que ver con nuestra profesión. Esta semana nos enteramos de noticias realmente espeluznantes para lo que tiene que ver con la sociedad, las comunidades, con lo que tiene que ver con el ser humano. Estamos muy cercanos a la posibilidad de una guerra nuclear. Dios quiera que esto no suceda, pero también hay que decirlo, se están aplicando bombas de altísima intensidad que hacen que la seguridad de todos, ya lo sabemos, si bien no hay garantías en esta vida, hay solo una garantía que es la muerte, si bien no hay garantías, hace que la pregunta del ser humano por la experiencia y sobre todo por lo que tiene que ver con esa sensación de fragilidad de estar tirados a la existencia, sea cada vez más endeble. Pero poder pensar cómo funciona la biopolítica, cómo funcionan las maquinarias de poder y estar abiertos al entendimiento de todo esto nos va a ayudar para comprender cómo razona el ser humano. Pensar en que una persona puede decidir sobre la vida de millones alegremente mientras comía una torta es materia de reflexión. Ya tenemos texto, Freud ya en sus cartas epistolares y en sus textos conjuntos con Einstein, trataban de conferir y de pensar cómo razona el ser humano en estas situaciones extremas y situaciones límites. Pero es importante que sigamos echando luz sobre estos temas, porque es la única manera de generar y contextualizar un mundo mejor para todos nosotros. Vamos con un tema y ya nos metemos de lleno en lo que fue la vida semanal de Psicoperativos TV. Segundo bloque en Psicoperativos TV, vamos a pasar revista al portal psicoperativos.com, nuestro portal donde ustedes podrán encontrar diferentes noticias, actividades culturales, agenda, instituciones, y ya estamos preparando la parte de cursos, aunque todavía nos falta un poquitín, ya les informaremos sobre eso. Vamos a ir a la primera nota que nos pareció muy pero muy interesante, y vamos ahí. Bueno, esta la tomamos de clarín.com. Leer en pantalla o papel. Habla de Chartier, que es profesor en el Collège de France, una institución muy reconocida, lugar donde dictaron cursos Jean Hippolyte, Michel Foucault, por ejemplo. Y visiting professor de Historia de la Universidad de Pensilvania. La obra de Roger Chartier, que
que es de Francia, Lyon, en 1945 nació, se centra en la historia de la Edad Moderna europea y está dedicada principalmente a la historia del libro y la historia de la lectura. Allí explorará las razones que hoy hacen de la traducción un tema compartido por la crítica literaria, la sociología cultural y la historia de la cultura. Entre sus libros más conocidos se encuentran El orden de los libros, Lectores, autores, bibliotecas en Europa entre los siglos XIV y XVIII, El mundo como representación, historia cultural entre práctica y representación, Inscribir y borrar, cultura escrita y literatura de los siglos XI y XVIII, historia de la lectura en el mundo occidental. Su obra más reciente es La mano del autor y el espíritu de la impresión. Tema intrínsecamente e íntimamente relacionado con lo que tiene que ver con la psicología desde ya, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el trazo, el autor. Bueno, pregunta Foucaultiana, ¿no? ¿Quién escribe? Desde su oficina en Pensilvania, Chartier se muestra atento a la transformación que se abre en la era digital. Un libro. ¿Sigue siendo un libro aunque te separe las dos naturalezas del libro, la material y la textual? ¿Es la lectura de la obra? ¿Es la lectura de la obra escrita la misma cuando se ubica dentro de las prácticas digitales cotidianas que reciben o producen fragmentos textuales? ¿Es la biblioteca digital el equivalente a la colección impresas y manuscritas? ¿Es la creación de un texto la misma si ésta se lee como una entidad textual materializada en un objeto impreso o si está propuesta en una forma digital que multiplica los enlaces y permite la descontextualización de los fragmentos? Todas estas preguntas son preguntas muy interesantes. Hay un muy buen libro de Ricardo Piglia, El último lector, que se mete de lleno, ¿no? Y pensar en reflexionar un poquito más sobre esto en relación a la psicología, desde dónde cada uno lee, desde dónde lee la psicología, su práctica profesional, es muy pero muy interesante. Se pregunta, en este caso, la revista Enie de Clarín, ¿qué lugar ocupa la era digital en la historia de la lectura? Un lugar fundamental, dice Chartier, porque hace menester comprender la diferencia entre las culturas escritas, en las cuales son inseparables un texto particular y el objeto que lo propone a los lectores. En el mundo digital desaparece este vínculo antiguo que se sienta en las tablillas sumerias, los rollos de la antigüedad griega, romana, el libro medieval o el libro impreso. La revolución del presente obliga a pensar la simultaneidad inédita entre una revolución de la técnica de la reproducción de texto, una revolución de la materialidad del soporte de lo escrito y una revolución de nuestra relación con lo escrito. En su Inscribir y borrar se vislumbra entre los siglos XVI y XVIII, también se presentaba la paradoja actual de preservar los textos del peligro de su desaparición, y al mismo tiempo la necesidad de borrar aquellos textos que contribuyen a la creación de una proliferación incontrolable que multiplica los impresos y sofocaba el pensamiento. Algo de esta paradoja parece pervivir en la era digital, que destaca por su pulsión archivística, querer preservarlo todo, y al mismo tiempo por la creación de un nuevo orden textual inconmensurable. Pregunta revista Enie. Responde Chartier, y con esta respuesta vamos a cerrar este texto que es muy recomendable. El mundo digital da una forma paroxística a la atención, es decir, masiva, presente desde la biblioteca de Alejandría entre el miedo de la pérdida, la desaparición, el olvido y por otro lado el temor del exceso de los libros inútiles, del desorden de los discursos. Michel Foucault designó con las palabras de proliferación y rarefacción los elementos contradictorios de la obsesión, que caracteriza en ese momento la voluntad de poner en orden los discursos. Paul Ricoeur recordó que el olvido es la condición misma de la memoria. Y Funes, el desdichado memorioso de Borges, nos advierte que con una memoria absoluta impide tanto el sueño como el pensar. Hoy en día, las posibilidades digitales prometen el archivo total, la conservación sin falta, una memoria sin límites, y al mismo tiempo produce el desasosiego frente a la imposibilidad de domar, organizar, juzgar la sobreabundancia de información. Texto muy recomendable que lo van a encontrar en psicooperativos.com, en este momento en la portada,
Digo, es importante pensar para qué tanto. Quizás no sea una cuestión de más, sino de calidad. Este texto, Derechos y Salud Mental, un texto de vital importancia para que lo vayan teniendo, recomendando y compartiendo, lo levantamos de la página de ADESAM, la Asociación por los Derechos de la Salud Mental, que nos presentan un material elaborado por ADESAM en el proyecto Violencia Institucional hacia la implementación de políticas de prevención en la Argentina. Esto está ejecutado por el CELS, Centro de Estudios Legales y Sociales, por la Asociación de Derechos en Salud Mental, ADESAM, Asociación Pensamiento Penal, APP, Asociación para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, SUMEC, y el Colectivo de Acción Jurídica y Coordinadora de Trabajo Carcelario, y financiado por la Unión Europea, el cual se llevó adelante entre marzo de 2015 y marzo de 2017. Bueno, los objetivos generales del proyecto fueron contribuir a reforzar el papel de la sociedad civil. El papel de la sociedad civil en este punto es importantísimo, es fundamental. Sin la sociedad civil detrás, monitoreando, observando la problemática, es imposible llevar adelante cualquier tipo de ley. Esta ley no es diferente. Nuestra ley, la Ley Nacional 26657 en Salud Mental y su decreto reglamentario. ¿Qué nos dan? Nos dan la pauta de que se puede conseguir un libro con todo lo que tiene que ver con el camino hacia la ley en salud mental y 7 puntos que lo encuentran acá, que está disponible en, en versión digital, en papel y en un CD con el siguiente contenido: Derechos humanos en salud mental, el camino de la implementación de la Ley Nacional 26657 y su decreto reglamentario, la conversión de los derechos de las personas con discapacidad, los principios de Naciones Unidas para la protección de enfermos mentales y para el mejoramiento de la atención de salud mental, la Declaración de Caracas para la reestructuración de la atención psiquiátrica dentro de los sistemas locales de salud, principios de Basilea rectores para el desarrollo de la atención en salud mental en las Américas, y la Ley 26529, que son los derechos del paciente, historia clínica y consentimiento informado. Todo esto es de vital importancia que circule, que se masifique, y lo pueden descargar desde la página de ADESAM, incluso en nuestra página psicooperativos.com encuentran un link. Vamos a la siguiente noticia, que, bueno, personaje conocido para aquellos que tuvieron la oportunidad de leer El Maestro Ignorante, Jacques Rancière, que hace una crítica muy pero muy interesante respecto a el estado actual de la política en el mundo. Puntualmente en su Francia natal refiere, ¿no?, Francia tomándolo como un epicentro de lo que sucede en el resto del mundo, con una derecha reaccionaria avanzando contra el terrorismo, entre comillas, y un terrorismo funcional a estas políticas de xenófobas y racistas. Le preguntan a Jacques Rancière, ¿guerra o política? Según Jacques Rancière, la política no tiene nada que ver con la política de los políticos, ¿no? Intrigas palaciegas, negociaciones de despachos, competencia entre partidos por el poder. Es una forma de acción y de subjetivación que constituye un modo común, en el que se incluye también al enemigo. Esto me parece que es netamente subversivo lo que plantea Jacques Rancière, no ver al otro como un enemigo, no seguir armando nuevos espejos que lo que hacen sin ningún lugar a dudas es fomentar aún más una violencia y una escalada que solo se termina en la muerte. Dice Jacques Rancière, la acción política crea identidades no identitarias, un nosotros abierto e incluyente que reconoce y habla de igual a igual con el adversario. La guerra, dice Rancière, por el contrario, tiene como protagonista fundamental a las formaciones identitarias cerradas y agresivas, ya sea étnicas, religiosas o ideológicas, que niegan y excluyen al otro del mundo compartido. Es el otro malvado, es el otro que viene a sacarnos aquello que es nuestro, el que apunta a la destrucción. Sitúa Rancière en Francia qué pasó con los atentados de Charlie Hebdo y de Bataclan. Él dice que la lógica de la guerra gana terreno, indudablemente,
Y el gran beneficiado es el Frente Nacional. Pero la verdadera alternativa, según Rancière, no es la que nos propone desde el mainstream, populistas contra demócratas, o llevado a una lógica vernácula, Cambiemos Frente para la Victoria, o llevado a un contexto norteamericano, demócratas contra republicanos. No, el mejor remedio posible es la acción política misma, autónoma, con respecto a los lugares, a los tiempos y a la agenda estatal. Es decir, solo elaborando el malestar, el odio, dice aquí Rancière, en claves políticas de emancipación, colectivas, igualitarias, abiertas e incluyentes. La politización del malestar es el mejor antídoto contra su instrumentación por parte de aquellos que quieren encontrar chivos expiatorios entre la gente de abajo. Una nota para seguir dándole vuelta, muy pero muy interesante, la encuentran en psicooperativos.com, Jacques Rancière, el autor de El Maestro Ignorante. Bueno, venimos acá y tocamos una referente en la materia de psicología comunitaria y social, Alicia Stolkirner, nacida en Córdoba, es psicóloga, docente, investigadora, bueno, una sagaz crítica respecto al neoliberalismo. Le preguntan a Alicia Stolkirner cómo ve el programa de Cambiemos en materia de salud. ¿Existe un paradigma de salud neoliberal? Responde Alicia Stolkirner. El gobierno de Macri lo que ha impulsado es el desmantelamiento de una serie de programas verticales que desde el Ministerio de Salud se dirigían a ganar capacidad de rectoría en los sistemas de salud de la provincia. Al mismo tiempo, tenemos la propuesta de la cobertura única de salud, que no tiene demasiada originalidad, sino que es parte del modelo de propuestas que el sistema liberal hace y que se basa en la mercantilización. Este tipo de propuestas tiende a mercantilizar el sistema, transformar la prestación del salud en commodity y al mismo tiempo realizar una captura de los fondos sociales que se destinan a la salud. Dice Stolkirner, y con este párrafo cerramos la muy buena nota que hicieron los colegas de, si bajas un poco Marcos, vamos a ver la fuente, que es, aquí está, Grito del Sur. Decía Stolkirner en el párrafo respecto al liberalismo. El modelo neoliberal tiene como eje el modelo de aseguramiento, hacia lo que tiende la CUS, que es la cobertura única de salud. Este seguro es una mercancía muy extraña, que nosotros compramos pero no usamos, y el que vende espera que nunca utilicemos. El secreto del seguro es que lo que vende es una sensación de seguridad en el campo de la incertidumbre. Esta nota y otras también la pueden encontrar en psicooperativos.com. Vamos a ir a una pausa y enseguida volvemos con una cuestión álgida, pero muy muy álgida e importante para saber entre todos nosotros: la salud pública. Para los que no nací, los momentos. Tercer bloque en Psicooperativos TV. Acá estamos trabajando diferentes temáticas. Tenemos en línea a alguien que... Bueno, estamos trabajando para contactar a una persona de mucho fuste que nos pueda poner al tanto de la salud pública y los diferentes aristas en esto que... ¿Estamos en línea ya? Estamos en línea con la licenciada Alejandra González Langer, presidenta del Distrito 13 de Lomas de Zamora, y además, bueno, desde ya una trabajadora del Hospital Lucio Meléndez. Alejandra, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andas, Pedro? Bien, muy bien. Bueno, preocupado desde ya por el tema de la salud pública y en qué se encuentra, en qué estado de situación se encuentra el Hospital Lucio Meléndez y los servicios que vos integrás ahí. Bueno, en primer lugar, el Hospital Lucio Meléndez, como lo reconoció la ministra de Salud, es el hospital que en peores condiciones edilicias está de toda la provincia de Buenos Aires. Hace años que se habla de un nuevo hospital, hoy por hoy se están haciendo unas obras y están trasladando diferentes servicios, haciendo un traslado de manera compulsiva donde realmente no se tiene en consideración la atención de la gente, por lo cual hay muchos servicios, entre ellos el consultorio de abuso sexual infanto-juvenil, que quedó prácticamente desmantelado
donde hace casi un mes que los profesionales se están boyando de un lado a otro, dándoles diferentes lugares de forma precaria. ¿Cómo repercute, ¿cómo repercute esto en la asistencia de pacientes con esta problemática? El hecho de no poder tener un lugar. Y en realidad repercute en un 100% porque es un consultorio que es interdisciplinario, donde trabajan psicólogos, infectólogos, ginecólogos, psiquiatras, y te imaginas que cuando llega un paciente después de haber padecido una situación traumática de este tipo, lo que se necesita es todo un bagaje técnico, desde los reactivos para los diferentes análisis hasta un lugar con una cierta privacidad que no se está pudiendo brindar, a pesar del esfuerzo de los profesionales en tratar de mantener un espacio con la privacidad necesaria para este tipo de casos. ¿Cuántos metros cuadrados les dejó el hospital o la dirección del hospital para poder dar respuesta a este tipo de problemática? Mira, el día que vinieron a desmantelarlo, que nosotros usamos esta palabra porque realmente fue un desmantelamiento, se nos pasó un consultorio de 3x3, o sea 3 metros por 3 metros, donde ni siquiera podíamos entrar los profesionales porque estaban todas las cosas amontonadas, con un descuido total hacia todo lo que son las historias clínicas de los pacientes, y donde no se podía prácticamente atender. Eso fue durante 15 días, después se nos pasó a un aula del hospital donde estamos en condiciones similares, o sea, con cajas, con todas las pertenencias, con reactivos, con aparatología, así que bueno, esa es la situación por la que estamos atravesando. ¿Tuvieron alguna respuesta de la dirección del hospital a sus pedidos, a esta situación que evidentemente hace que sea muy difícil ejercer la práctica profesional y la atención de los pacientes? Mira, nosotros estuvimos durante 4 meses prácticamente hablando con la dirección del hospital, que desconocía prácticamente no solamente el dispositivo, sino las características que tiene este dispositivo, que es único en toda la provincia de Buenos Aires. A lo cual ellos lo que alegaban era que necesitaban el lugar, que estaba destinado desde hace más de 10 años a este dispositivo, para que durmieran unos futuros residentes de obstetricia. El día que hicieron la mudanza de manera compulsiva, nosotros ingresamos notas, hicimos desde el Consejo Superior del Colegio de Psicólogos una denuncia ante la Defensoría del Pueblo y también ante el Ministerio de Salud, y presentamos denuncias también ante la dirección, porque esto es un atropello no solamente a los profesionales, sino fundamentalmente a todos esos pacientes que quedaron sin atención o con una atención totalmente precaria. Y la respuesta que ellos siguen dando es que están en obra y que de acá a 15 o 20 días podrían conseguir un lugar con las condiciones que este dispositivo necesita, pero al día de hoy, que estamos a 17 de abril, no tenemos ninguna respuesta, teniendo en cuenta que el 1 de mayo, en esa aula donde estamos funcionando, empieza a funcionar una sala de internación para chicos con bronquiolitis. La verdad que... Así que en breve entiendo que tampoco vamos a contar con ese lugar. Suena desesperanzador y aterrador la realidad que planteás. Sé que le escribieron una carta al defensor del pueblo, Guido Lorenzino. ¿Tuvieron algún tipo de respuestas? Mira, sabemos que se le pidió al Ministerio de Salud que respondiera con respecto a esta vulneración de derechos, y lo que el Ministerio responde es que es simplemente una mudanza y que todo funciona con normalidad, por lo cual nosotros lo que estamos esperando es ver, bueno, qué medidas va a tomar el defensor del pueblo, si va a venir
a través del órgano de revisión de la ley de salud mental al hospital para ver las condiciones, y si no, lo que vamos a hacer es seguir presentando escritos denunciando la situación, porque todo esto está documentado con fotos, con filmaciones, con todo el apoyo que tenemos desde la mayoría de los servicios del hospital, los jefes de servicio, los pacientes, enfermería, mantenimiento. Así que, nada, seguimos en una lucha por poder seguir haciendo nuestro trabajo, ni más ni menos. Bueno, Alejandra, una problemática realmente compleja que nos preocupa, que queremos seguir alertando a la comunidad, con lo cual te vamos a pedir que otras veces puedas venir aquí o bien salir por teléfono contándonos la realidad que están viviendo ahí en el Lucio Meléndez. Por otro lado, también poder difundir esas filmaciones, esas fotos que tienen, con lo cual nos solidarizamos desde aquí. Te agradecemos la conversación y quedamos dispuestos y disponibles para difundir todo este material. Muchas gracias. Perfecto, Pedro. Te mando un abrazo grande y muchas gracias. Ahí pasó la licenciada Alejandra González Langer contándonos sobre todo lo que tiene que ver con la problemática de la salud pública en el Hospital Lucio Meléndez de Adrogué, donde ya ven que los profesionales reclamaban por las cuestiones edilicias, que evidentemente está fallando, pero bueno, de nosotros depende seguir informando y tener en claro qué es lo que se tiene que difundir para beneficiar a los colegas que están trabajando en lo público. Vamos a un corte y ya volvemos con la próxima nota. Pero este caso... Cuarto y último bloque en Psicooperativos TV. Bueno, la verdad que tuvimos un programa lleno de información, novedades, información de primera categoría. Y ahora, bueno, la verdad que desde Psicooperativos TV empezamos a ver otras páginas web, otras publicaciones, y para nosotros es muy importante reconocer a aquellos colegas que escriben, que producen, e invitarlos también a participar dentro de nuestro programa, humildemente, para seguir promoviendo lo que tiene que ver con la producción específica de nuestra profesión. Para ello hoy tenemos a un amigo de la casa, amigo personal, que nos hemos juntado más de una oportunidad a conversar, a tomar café, a hablar de la profesión, ¿no? Un gran trabajo gremial y siempre participando y aportando desde las instituciones. Ha escrito en la revista Topía un muy buen artículo respecto al final de tratamiento en los grupos. Carlos Barzani. Carlos, ¿estás por ahí? Sí, hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Bien, se escucha con un poquito de eco. Bien, a ver si podemos ahí, nuestro operador lo resuelve. Bueno, estábamos hablando un poco de la producción y el trabajo que has escrito en la revista Topía respecto al final de tratamiento en grupos, cosa que quizás no se termina de abarcar totalmente desde nuestra profesión, lo que es el tema grupal, y por eso queríamos hablar un poco con vos respecto a, primero, el dispositivo grupal y después, bueno, por qué esta modalidad no suele proliferar. Sí. Mira, para determinado tipo de pacientes, lo mejor es el trabajo en grupos. Por ejemplo, particularmente, que es de lo que se trata este artículo, es sobre el trabajo con pacientes con consumo problemático. Es mucho más difícil el trabajo en tratamiento individual. De hecho, yo trabajo en individual con los pacientes, pero cuando se incluyen en el grupo, el avance y el trabajo que se puede hacer en el grupo es mucho más, efectivo, ¿no? Porque se potencia porque no solo está la intervención del terapeuta, del coordinador, sino también de los pares, ¿no? En particular, bueno, de hecho, tanto Alcohólicos Anónimos como Narcóticos Anónimos trabajan mucho con el tema de los compañeros que hacen la ayuda mutua. La diferencia que habría en que lo coordine un psicólogo es justamente evitar algunos efectos
que se producen en Ajá. los grupos, que es, bueno, la masificación, la identificación, que uno eso, a partir de las intervenciones, trata de no homogeneizar, sino de marcar las diferencias, ¿no? Si Bien. me ibas a preguntar algo. Sí, sí, justamente vos situabas esta cuestión a veces identificatoria positiva, que permite que aquellos que están dentro de un tratamiento individual y además suman un tratamiento grupal hacen grandes avances, se potencia. ¿Por qué, o a tu entender, cuál es la dificultad que ves que no se haya instituido tan fuertemente lo grupal independientemente de estos consumos problemáticos que vos situaste? Y hay toda una historia en el país, ¿no? Bueno, de hecho hay un artículo también en la revista Topía de Alejandro Weiner, que él habla de la desaparición de los grupos durante todo lo que fue la dictadura, ¿no? Y Ajá. que todo lo que era grupos era subversivo, mala palabra, y fue borrado de, bueno, de todas las instituciones públicas. Ha costado muchas décadas ya, ¿no? Sí, décadas y Empezar a sangre. trabajar. ¿Cómo? Claro, quiero decir que... Hola. Sí, me decías que... Ah, no, porque se entrecorta, discúlpame. No, está bien. Lo que te quería consultar era esto, cómo vos decías que llevaron muchas décadas esta sucesiva desaparición de los grupos. ¿Cómo hacer que algo de este orden de los grupos retorne? Sé que estás armando un grupo, muy interesante por cierto, ¿querés comentarnos? Sí, a ver, en algunas instituciones están volviendo Ajá. los grupos terapéuticos, sobre todo en las instituciones que trabajan con hospital de día, están instituyendo grupos, y algunas que trabajan con grupos de medicación. Yo en particular, a mí lo que me interesa es justamente la terapia grupal ambulatoria, Ajá. con pacientes que, bueno, que así como hacen una psicoterapia individual, puedan hacer una psicoterapia grupal. Ujú. Yo en este momento estoy armando dos grupos. Uno para pacientes con consumo problemático, y que justamente les cuesta lograr la abstinencia a través de la terapia individual. Ujú. De hecho, bueno, en la institución donde yo he trabajado recibíamos muchas derivaciones de psicólogos y psicoanalistas donde era muy difícil lograr la abstinencia de un paciente, y a través del laburo grupal Ajá. se ha logrado, ¿no? Ajá, qué interesante. ¿A qué atribuís este efecto, el efecto de lo grupal? En particular con el tema de las adicciones y del consumo problemático, tiene que ver con la identificación con los pares Ujú. y el compromiso con los pares, aparte del que por lo general gran parte de estos pacientes son llevados a consultar, ¿no? No consultan por cuenta propia, salvo excepciones, ¿no? En general son o traídos por la esposa, o por los padres, o por algún hermano, y cuando logran identificarse con algún par y les empieza a marcar las incongruencias, ¿no?, de la negación en relación a que su consumo es problemático, pueden escuchar desde otro lugar, Ujú. ¿no? No es lo mismo que les diga el terapeuta o que les diga la esposa o un hermano, a que les diga un par que les dice, mira, yo ya pasé por esto, Ujú. y vos decís que no consumís, pero esto y esto vos lo estás tapando, Ujú. y se escucha desde otro lugar, ¿no? Volviendo al tema del artículo y pensar el fin de análisis o el fin del tratamiento grupal, ¿no? Sí. ¿Cómo metaboliza un grupo que uno de sus miembros deja de pertenecer a él? Mira, en general, si uno no está advertido de esto, empiezan a ocurrir un montón de cosas Ujú. que a uno le pueden parecer extrañas en el grupo. Temas que ya se habían superado, o síntomas de algunos pacientes que ya ya no eran el centro,
empiezan a reaparecer o empiezan a faltar o empiezan a hacer escenas, digamos, actuaciones muy particulares y tienen que ver con la despedida de esa persona que se va del grupo. Si uno no lo trabaja a tiempo, incluso puede llevar a que haya bajas, ¿no?, en el grupo, que la gente interrumpa los tratamientos por la angustia justamente que causa la separación con esta persona que, bueno, compartieron a veces años, ¿no? Muy, muy interesante la reflexión que hacías y la importancia, ¿no?, que haya un psicólogo que sea el que coordine para justamente poder leer toda esta cuestión escenográfica y de escena que se juega. Carlos, ¿cómo hace alguien que quiere arrancar un grupo con vos? ¿A dónde se puede referenciar o contactar? Mira, puedo pasar mi teléfono o la página de Facebook, buscan Carlos Alberto Barzani y bueno, enseguida aparezco. Bueno, o bueno, si puedo pasarle teléfono, lo paso. Sí, por supuesto. Es, bueno, un celular 15-4075-9769. Bueno, y va a estar en la bajada que vamos a hacer nosotros de esta nota que sale por streaming, que sale por audio y por video. Por supuesto que vamos a adjuntar tu teléfono para aquellos que quieran contactarse con vos respecto a hacer algún tipo de grupo. Carlos, muchísimas gracias por este contacto. Tal vez yo lo que agregaría es el otro grupo, lo digo rápido, que es para varones gays, para trabajar todo el tema de la angustia que implica el salir del placar. Ese tema también estoy trabajando ahora. Pero bueno, nos encantaría que vinieras acá al piso para charlar con nosotros sobre esa temática, porque desde ya que es un tema recurrente que se tramita con muchísima, pero muchísima angustia, ¿no? Así es. Por eso, bueno, yo ya he coordinado grupos de reflexión sobre la temática y también el apoyo en el grupo de pares y en contar las experiencias. También brinda un gran apoyo para tomar la iniciativa de poder hacer eso que se decidió hacer, ¿no? Que es el darse a conocer. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por esta muchísimas gracias por esta comunicación. Te mando un abrazo grande. Dale. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo. Fue el licenciado Carlos Barzani contándonos sobre grupos, diferentes tipos de grupos, la posibilidad de el encuentro con otros para tramitar esas situaciones angustiantes, conflictivas que quizás uno desde lo individual no lo puede resolver. Con esto vamos a dar cierre a nuestro segundo capítulo de Psicooperativos TV, tercera temporada. Les agradecemos de todo corazón que hayan estado ahí, les mandamos un abrazo grande, buena semana, nos vemos el lunes que viene.